Ahí estamos en directo. Bueno, vamos a ir con esta séptima parte de este curso de Constelándonos. Y como les había prometido, lo que vamos a ver hoy es la parte de cómo constelar esto de lo masculino y lo femenino, ¿no? Habíamos hablado un poco la vez anterior, ¿no? De lo masculino y lo femenino. Habíamos visto algunas cosas, algunos conceptos y todo. Y hoy vamos a hacer la constelación de este tema, de lo masculino y lo femenino. Nosotros, ¿sí? Como somos mitad papá y mitad mamá, tenemos un 50% de cada uno, y mamá es femenina y papá es masculino. Todos nosotros tenemos esas dos energías en nosotros, la masculina y la femenina. Si esas dos energías no están en equilibrio, en nosotros, la energía femenina y la energía masculina, vamos a tener complicaciones en nuestra vida, obviamente. Por lo general, las mujeres, ¿no? Que son muy yin, o sea, muy femenina, porque está el yin y el yang, ¿no? Lo femenino y lo masculino, tienen una tendencia, ¿no? A que les cuesta manifestar cosas en la vida, les cuesta todo lo que tiene que ver con el impulso al trabajo, porque son muy femeninas, o sea, están muy en la energía yin, entonces les falta la fuerza, esta masculina, ¿no? Del trabajo, de la manifestación, todo esto que tiene que ver con lo masculino. Entonces la mujer que es muy yin va a tener que trabajar su lado yang, o sea, su lado masculino. Y la mujer que es muy masculina le va a tener que trabajar lo femenino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar este asunto de lo masculino y lo femenino? Lo ideal sería que ustedes lo trabajen corporalmente, en el espacio, ¿sí? Con papeles. Yo no lo voy a trabajar con papeles porque me tendría que parar, tendría que andar poniendo la cámara para abajo para que vean el piso y todo el asunto, y sería un poco engorroso. Entonces yo lo voy a trabajar con muñequitos. Vamos a necesitar dos papeles, ¿no? Uno para el nombre, ¿sí? El nombre mío, y otro para el representante de la mujer, ¿sí? O lo femenino. En este caso, yo voy a elegir, a ver, una mujer, y voy a elegir, quiero elegir una piecita que no tenga, vamos a ver, una piecita que no tenga carita. Vamos a elegir esta celestita. Voy a elegir dos. Entonces, en un papel, vamos a poner la cámara para este lado, para el campo. Acá tenemos nuestro campo. En un papel, ¿sí? Yo lo voy a explicar con papeles, pero lo voy a hacer con muñecos, ¿sí? Y voy haciendo la diferenciación, ¿no? En un papel voy a escribir mi nombre completo, ¿sí? Cada uno escribe su nombre y su apellido. Si tiene dos nombres, pone los dos nombres, nombre y apellido, todos, los dos nombres, tres nombres, la cantidad de nombres que tenga con el apellido, en un papel, ¿sí? Y en otro papel van a escribir la palabra mujer. O pueden escribir femenino, como quieran. Al trabajar lo femenino, nosotros vamos a ir trabajando y equilibrando lo masculino, aunque parezca extraño, pero van a ver que se van haciendo las dos cosas. Por eso no es que vamos a trabajar lo masculino, vamos a trabajar lo femenino para poder equilibrar con lo masculino. Entonces, vuelvo a repetir. En un papel, que vamos a hacer que sería esta, voy a escribir mi nombre, mi apellido, o sea, todos mis datos, o sea, mis datos de identidad, cómo me llamo. Y en otro papel voy a escribir mujer. O sea, este sería el que hace de mujer y este sería yo. O sea, mi nombre.
y este sería la mujer. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Lo que vamos a hacer primero, como tenemos que hacer para cualquier constelación, porque si no, saben que si no conectamos con el campo, estos dos ejercicios y estas constelaciones no sirven para nada porque lo estamos haciendo desde la cabeza. Tenemos que conectar con nosotros mismos, con el sentir. Y lo que vamos a hacer primero es cerrar los ojos un ratito. Vamos a conectar con nuestra respiración. Y nos vamos a parar en el papel que dice yo. En ese papel donde escribí mi nombre. Parados en el papel donde escribí mi nombre, voy a conectar con mi respiración. Bien profundo, inhalo, como si estuviera oliendo una rosa, y exhalo, como si estuviera soplando una vela. Inhalo, exhalo. En cada inhalación voy a sentir cómo mi pecho se infla y en cada exhalación voy a sentir cómo mi cuerpo se relaja. Inhalo y exhalo. Voy a visualizar con los ojos cerrados que frente a mí está mi vida. Por más que yo haya puesto la mujer acá frente a mí, voy a visualizar que frente a mí está toda mi vida. Y profundamente, desde lo más interno mío, voy a decir sí a cada una de las partes de mi vida. A todo, mi infancia, mi adolescencia, a mi adultez, a todo lo que fui haciendo durante mi vida, si tengo pareja, si tengo hijos, a mis padres, a todo lo que forma parte de mi vida, le digo sí. Y voy a inspirar profundo y sentir cómo me abro hacia algo más grande. Y cómo siento que mi mirada, aunque esté con los ojos cerrados, crece. Y desde ese lugar donde estoy parada, voy a conectar con mi sentir, con mí misma. Y siguiendo con los ojos cerrados, voy a observar a mi mujer, a mi parte femenina, enfrente de mí. Respiro profundo. Y ahora, lentamente, me voy a parar en mi mujer. Recién estaba parada en mi papel con mi nombre. Ahora me voy a parar en el papel que dice mujer. Intuitivamente lo hago, pararme sobre mi mujer. Y voy a detectar hacia dónde está mirando mi mujer, mi parte femenina. Si está mirando hacia adelante, si mira hacia la izquierda, si mira hacia la derecha, si me mira a mí, ¿hacia dónde está mirando? Vuelvo a respirar profundo y me vuelvo a parar otra vez sobre mi nombre, sobre el papel que tiene mi nombre.
Y desde ahí, otra vez mirando a mi mujer, voy a decir, ahora te veo, te tomo, te incluyo en mi vida. Ahora puedo reconocer a la mujer que habita en mí. Te reconozco y te doy el lugar que te pertenece. Respiro profundo y me voy a parar nuevamente en la mujer, en el papel que dice mujer. Y la mujer, mirando al papel que dice mi nombre, va a decir, yo soy la mujer y necesito ocupar mi lugar. Tomo el lugar que me corresponde. Tomo mi propio lugar. Respiro profundo otra vez. Y otra vez me vuelvo a parar en mi lugar, o sea, en mi nombre. Respiro profundo y digo, te espero con los brazos abiertos. Este ejercicio nos sirve para conectar con la mujer que hay en nosotros. Al equilibrarse la energía femenina en nosotros, en este caso en las mujeres, se equilibra lo masculino, ¿no? Porque como les dije hace un rato, si nosotros estamos muy en la energía femenina y no tenemos casi nada de masculino, vamos a ser mujeres que vamos a querer emprender algo y siempre se nos va a cortar, nos van a despedir del trabajo, no vamos a poder concretar nuestros proyectos, no vamos a poder manifestar cosas en la vida, ¿sí? Porque el hombre es la parte creativa también. Entonces, como nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿se acuerdan que el izquierdo, ¿sí?, que todo lo izquierdo es la mujer, en realidad está dirigido por el derecho. Y el derecho, que es el hombre, está dirigido por el izquierdo. Entonces, si esos dos hemisferios no están en equilibrio, ¿no?, en nuestra vida nos va a costar siempre algo. Si falta lo masculino, nos va a costar avanzar, porque papá, lo masculino es la fuerza. Y si estoy muy en lo femenino, si estoy muy en lo femenino, digo, y no tengo masculino, me va a costar avanzar. Si yo estoy más en lo masculino, quizás soy de tener fuerza en la vida, voluntad y todo, pero capaz que en mi parte femenina tengo dificultades, por ejemplo, con la pareja, o tengo dificultades en cuanto a la abundancia, porque ya vimos, ¿no es cierto?, cada uno de los polos lo que significaba. Entonces es muy importante equilibrar estos dos polos. Hoy en día, lo que sucede, ¿no?, con la mayoría de las mujeres es que tienen esta dificultad, ¿no?, más que nada, ¿no?, porque hay todo este asunto de lo femenino, ¿no?, que está muy en boga, ¿no?, de esta oposición de las mujeres contra los hombres, ¿no?, esta lucha. Y esa lucha que se ve ahí en el mundo, a veces tiene mucho que ver con esta lucha interna que tenemos nosotros, las mujeres hacia los hombres, o quizás los hombres hacia las mujeres también, ¿no? Puede ser viceversa. Pero fíjense en que esto del odio de las mujeres hacia los hombres es algo que viene de hace mucho, mucho tiempo atrás. Ya podríamos remontarnos a Adán y Eva como mitología, en donde la mujer está en pugna con el hombre. Y esto de estar lo femenino en pugna con lo masculino crea conflictos.
Y no solo que nos crea conflictos a nivel individual, sino que después crea conflictos cuando nosotras somos madres que tenemos una pareja y vemos esa dificultad después reflejada en nuestros hijos, ¿no? Voy a saludar a Soraya. Hola Soraya, hola las aventuras de Santi. Por eso vamos a trabajar mucho este tema, ¿no? Como hemos visto acá lo masculino y lo femenino, vamos a trabajar también este asunto de la pareja y cuando la pareja tiene hijos y la mujer, en lugar de, digamos, darse cuenta, ¿no? De que ella para ser madre necesitó de un hombre, no lo hace y los hijos después se encuentran con que les falta esa energía femenina, ¿no? Yo voy a poner otra vez aquí el campo. Vamos a imaginar una mujer y un hombre que forman una pareja y vamos a imaginar que esa pareja, ¿no? como hace la familia típica, tienen un hijo y una hija, una hija y un hijo. Tengo que tomar agua que me pica la garganta. Esa es la configuración típica de una familia ¿no? Normal, con, perdón, con 2 hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es muy común, debido a todo esto de las energías femenina y masculina que están todas desestabilizadas y descompensadas, que la mujer, ¿no? Ah, hola Soraya desde Colombia, bienvenida. Las mujeres tengan esta tendencia, ¿no? A adueñarse de los hijos y que como ellas son las que los gestaron, los parieron, los amamantaron y los cuidaron y etc, etc, sientan como que tienen una energía preponderante sobre los hombres. Siempre en las constelaciones, Bergelinger habla, no sé por qué me pica tanto la garganta, de que el hombre siempre se tiene que ubicar a la derecha y la mujer a la izquierda, y que el hombre siempre se ubica primero, a pesar de que, bueno, la mujer que tiene más tendencia feminista le duela un poco escuchar esto, pero el hombre va primero, porque el hombre supuestamente es la energía esta que como que provee, ¿no? A la familia, ¿no? Esa postura del hombre, ¿no? Que protege, que acompaña, ¿no? Y la mujer tiene una virtud o un defecto, porque podríamos decir una virtud y un defecto, las dos cosas, ¿no? Que puede dar vida, sería lo positivo y la virtud, pero también puede quitarla. Es la única que es capaz de quitarla, porque si una mujer decide no tener un hijo, la que lo quita o lo mata, vamos a decir entre comillas, ¿no? Le quita la vida a ese nuevo ser, es la mujer. El hombre no lo gesta, no lo lleva dentro de sí. La mujer sí. Entonces, esta es una energía muy potente, la femenina. Y cuando estamos muy polarizadas en esta energía, nos va a pasar justamente esto, ¿no? Que vamos a tener dificultades en el trabajo y vamos a tener dificultades para avanzar en la vida. Por eso es muy importante integrar al hombre en nuestra existencia. No porque tengamos una pareja física si es que no queremos, pero sí internamente que integremos al hombre dentro nuestro. Dentro nuestro tienen que estar en equilibrio mamá y papá, lo femenino y lo masculino. Entonces, volviendo al tema este de las mujeres, que muchas mujeres como que se apropian de los hijos y dicen mis hijos, mis hijos. También hay hombres que hablan así, ¿no? Mis hijos. Las constelaciones, lo que proponen, lo que dicen, es que hay que dejar de hablar tanto de mis hijos y empezar a decir nuestros hijos. Cada vez que yo hablo de mis hijos tengo que decir nuestros y no mis. ¿Mm? Cuando yo digo nuestros hijos,
nuestros hijos se van a sentir mucho más fuertes y felices, y la pareja, o en el caso que sea una expareja porque me separé o quedé viuda o lo que sea, se va a sentir reconocida e incluida. Porque recuerden que las constelaciones hablan de que tenemos que incluir a todos. Nadie puede quedar excluido. Cuando hay excluidos dentro del sistema, el sistema está colapsado, está caótico, está desordenado. Entonces, para que haya amor, tiene que haber primero orden. Y todos tienen que pertenecer, que son la otra ley, ¿no? La pertenencia. Y además que tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? Entonces, al padre o a la madre de los hijos, ¿no? Que tienen hijos en común, vamos a suponer que esta es una familia, una pareja, que tuvo estos dos hijos, como dije recién, le tenemos que decir a nuestros hijos, ¿no? Ustedes son nuestros hijos y son los mejores hijos para nosotros dos. Nosotros somos sus padres, somos los únicos y mejores padres posibles. Ese es el mensaje o la frase que tiene que subsistir inconscientemente en un sistema. Bien, la madre a su hijo varón le tiene que decir: hijo, perteneces a la esfera de tu padre, ve con tu padre, está muy bien para mí que estén juntos. ¿Mm? También se lo dice a la hija mujer: hija, perteneces a la esfera de tu padre, ve con tu padre. Es una manera de permitir a los hijos que tomen al padre. Si nuestros hijos, yo como mujer, no permito que mis hijos tomen a su papá, porque yo creo que son solo míos, mis hijos no van a tener fuerza en la vida. ¿Mm? Hijo, hija, en ti veo, honro y amo a tu padre. En ti veo, honro y amo a tu padre. Y es muy importante que las mujeres, cuando veamos a nuestros hijos, imaginemos a su papá detrás de ellos. Así esté fallecido, así yo me haya separado. ¿Mm? Y así el papá esté presente, porque a veces el papá puede estar presente, pero resulta que no está presente para los hijos. Puede ser que resulte que los padres, como dije hace un rato, estén separados, ¿no? Y los niños, casi siempre, cuando los papás están separados, presentan dificultades, son difíciles, son chicos, ¿no? Con conflictos, con dificultades. Entonces está muy bueno que le digamos a nuestros hijos: gracias por ver al excluido en nuestro lugar, porque por lo general cuando son chicos difíciles es porque están con alguien que fue excluido. ¿Quién fue excluido en este caso? Seguramente el papá es el excluido. Ya lo veo yo, ya lo atiendo, ya no te necesita. El excluido necesita que disfrutes de tu vida de niño. Veo tu dolor, veo tu amor. Asiento al destino como es y elijo la vida. ¿Mm? Esas frases son las que tienen que resonar en nuestros hijos. Pero vamos a imaginar, ¿no? Y vamos a hacer algo un poco más profundo, ¿no? Para poder permitir que los hijos vayan a los padres. O sea, al padre, en este caso al padre, ¿no?
como tengo ya esta figura, yo voy a poner la mamá un poco más para allá para que se vean los papás, porque si no como que veo que no se ven mucho. Ahí está. Quedan como atrás, ¿no? No se ven. Vamos a trabajar. Esperen que lo busco. Lo tengo anotado por aquí. Esto sería como habilitar o permitir, lo que vamos a hacer ahora, que los hijos tomen al padre. En el caso de que yo me siento muy que soy la mamá esa gallina, ¿no? Que abraza a los pollitos y que son míos, y que menos mal que estoy yo, los hombres no sirven para nada. Todas estas situaciones que se ven muy comunes, ¿no? Hoy en día está muy bueno practicar este ejercicio porque esto es un trabajo a nivel alma y a nivel interno. No tiene nada que ver que si yo me reconcilie con mi pareja en la forma. Los que se tienen que reconciliar son mis hijos internamente con sus padres, ¿no? Entonces yo como mamá voy a elegir obviamente, ¿no? Un representante para mí, puede ser un papel, en este caso donde esté parada yo. Voy a colocar enfrente mío a mis hijos, en este caso mirándome a mí, mirando aquí, por eso los doy vuelta a los hijos. Y voy a agregar otro lugar o papel para el papá. Parada en mí, que soy la mamá, voy a conectar otra vez con mi cuerpo, con mi sentir, con mi respiración. Siempre recuerden que lo tenemos que hacer desde ese espacio. ¿Sí? Y la mamá, con los hijos delante, pero mirando a su pareja, o sea, al papá. Estamos hablando del papá biológico de los hijos, ¿no? Que es el que cuenta. Por más que haya después otros papás adoptivos, todo eso, estamos hablando del biológico. Le va a decir al papá, o sea, a su pareja, ¿no? El padre biológico de los hijos. Te veo, te veo. Te reconozco, pero vos no sos mi hijo. Gracias a vos, nuestros hijos están con nosotros. O sea, están en la vida. Te pido por favor que ocupes tu lugar. Yo solamente soy la madre de, y nombro a mis hijos. Vamos a poner que se llama Pedro y Juana. Yo solamente soy la madre de Pedro y Juana. Vos no sos mi hijo. Solo gracias a vos mis hijos están en la vida. Te pido por favor que ocupes tu lugar. Respiro profundo y vamos a acomodar al papá en el lugar que le corresponde. O sea, donde lo teníamos acá, detrás de los hijos a la derecha. Y ahora desde mi lugar aquí, mirando a mis hijos con mi pareja o marido al lado, también mirando a los hijos, voy a decir, queridos hijos, ustedes son parte de mí. Nosotros nos unimos para darles vida a ustedes. Este es el momento en que pueden tomar a su padre biológico y reconocerlo como tal. Los asuntos de pareja quedan con nuestra pareja. Ustedes tan solo son niños que necesitan ver a su padre, así que con todo mi amor los habilito
para que puedan ver a papá e incorporarlo a su vida. Respiro profundo. Ahora puedo ver que mis hijos necesitan de su padre, que tienen que tomar su fuerza para poder lograr su independencia. Con amor los tomo a todos en mi corazón y les agradezco a cada uno la enseñanza que hasta hoy me mostraron. Hoy empiezo a liberarme y a compartir la paternidad con mi esposo o con mi pareja, o díganle como quieran, ¿no? Respiro profundo y voy a visualizar como que me sacara una gran mochila, que era esa que yo estaba cargando de responsabilidad, porque me creía que yo era más importante que el hombre, y la dejo a un costado. Y cada uno ocupa su lugar y hace lo que le corresponde. Y eso es sumamente sanador para el sistema y especialmente para nuestros hijos, que dejamos de darle toda esa carga que le habíamos puesto, que los chicos no sabían, ¿sí? Y les faltaba fuerza, porque mamá se la estaba agarrando toda ella. Esto es muy común verlo, y si no nos damos cuenta, estamos cargando a nuestros hijos con algo y nosotros también estamos llevando una cruz muy pesada que no corresponde. Otra cosa que también hacen las mamás, especialmente las mujeres, bueno, puede ser que los hombres también, es estar muy preocupados. Parece que en este mundo amar tiene que ver con preocupar. Parece que más me preocupo del otro, más lo amo. Y que si no me preocupo, no lo amo. Y esto es visto desde los dos lugares, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? La persona que es muy dependiente quiere que el otro siempre se esté preocupando por él y que lo esté mirando y que esté atento. Y parece ser que si no me preocupo mucho, parece ser que no amo al otro. Y resulta que es todo lo contrario. Porque cada vez que yo me preocupo por otro, lo que estoy diciéndole es, mira, lo tengo que hacer por vos, tengo que estar yo todo el día atrás tuyo porque vos sos un inútil, que si yo no estoy mirando lo que vos haces y me estoy preocupando todo el día por vos, vos no lo vas a saber hacer solo. O sea que le estoy debilitando al otro. Muy común que las mamás hagan esto con sus hijos, que los sobreprotejamos y no, y entonces los hijos, claro, después nos reclaman mucho, porque cuando yo dejo de preocuparme, ellos piensan que yo dejé de amarlos. Y el preocuparse no es bueno. Hay que ocuparse, no preocuparse, porque preocuparse no sirve para nada. ¿Qué significa, según lo que explica Bert Hellinger, preocuparse? Significa que la vida no se corresponde con lo que yo había imaginado, con mis expectativas, con lo que sería lo mejor según mi opinión. La persona que se preocupa es porque la realidad no le está mostrando lo que a ella le parece que cómo deberían ser las cosas. Entonces me tengo que preocupar, porque si yo no me preocupo, esto no funciona. Es decir, tengo una gran resistencia a dejarme guiar por lo que hay, ¿no? No quiero dejarme guiar. Quiero tener el control. Porque yo sé cómo son las cosas y cómo debe ocurrir todo en mi vida. Entonces yo me creo arrogante y me creo superior y por encima de la realidad. Miren todas las cosas que esconde la preocupación, ¿no?
toda expectativa, toda creencia, todo sueño me aleja de la realidad. Si yo me la paso soñando e imaginando cosas futurísticas, estoy desconectada de la realidad, o sea que no estoy en mi estado adulto, que es donde tengo que estar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto, ¿no? Del asunto de estar preocupado. Vamos a buscar 3 lugares. Vamos a poner de vuelta la camarita para allá. Vamos a necesitar 3 lugares. Uno, vamos a imaginar para mí. Ustedes lo pueden hacer, si no tienen los víncoles, lo pueden hacer con papeles, siempre, o anclajes, ¿no? Como dije ya anteriormente. Otro lugar donde voy a poner a la persona que más, por la cual más me preocupo, vamos a suponer que es este, ¿no? Lugar lejos, persona con la que me preocupo. Y entre los dos va a estar ubicada justamente la preocupación. Tienen que verse. O sea, entre mí y el que me preocupa está la preocupación. Lo voy a correr un poco más para acá, ¿no? Para que se vea mejor. Vamos a configurarlo así para que se vea mejor, ¿no? Estoy yo, la persona por la que yo me preocupo, ¿sí? Y la preocupación, o sea, un papel que haga de preocupación, ¿sí? A ver, voy a mirar por acá cómo lo puse, porque resulta que yo tengo que poner acá la cámara para ver. Se ve la configuración, o sea, lejos de mí está la persona esta por la que yo me preocupo. Puede ser un hijo, mi marido, mi papá, mi mamá, no sé qué yo, alguien por quien yo me preocupo. Yo y la preocupación. ¿Está claro hasta ahí, no? Bien. Lo que voy a hacer, ustedes lo van a hacer, obviamente con papeles, y está muy bueno que se dejen llevar por lo que sienten y no por lo que piensan. Y me voy a ir parando, ¿sí?, en cada uno de los lugares. Y a ver qué siento, qué movimiento hace mi cuerpo cuando yo estoy parada en mí, sabiendo que la preocupación está allá lejos, y la preocupación acá, y la persona por la que me preocupo allá lejos. ¿Qué siento en mi cuerpo cada vez que me preocupo? ¿A dónde miro? Puede ser que sienta necesidad de mirar hacia allá, qué sé yo, para acá o para allá, ¿no? No sé. Cada uno sentirá lo que siente. Luego me voy a parar en esa persona, en el lugar de esa persona que a mí me preocupa mucho, y también voy a testear qué siente esa persona que a mí me preocupa tanto, hacia dónde mira, qué movimientos hace su cuerpo. Puede ser que se vaya para atrás, para adelante, para los costados, que tenga necesidad de girar, qué sé yo, lo que me venga. Yo esto siempre lo aclaro porque depende de cada uno, ¿no? Como lo esté haciendo. La preocupación, también me voy a parar en el lugar de la preocupación. Y voy a observar, ¿no?, si yo realmente miro más a mi preocupación que a la persona que me preocupa. Sin engañarme, sin mentirme, ¿no? Voy a fijarme bien dónde va mi mirada. Si yo estoy más enfocada acá que acá. Si no estuviera tu preocupación, yo realmente podría realmente ver e interesarme por la persona. Pero como a mí ahora lo único que me preocupa es mi preocupación, es decir, yo misma, yo y mi preocupación.
somos más importantes que la persona que yo digo que me preocupa. Y eso lo tengo que ver. Porque eso es muy sanador, si es que queremos sanar, ¿no? Entonces vamos a decir, quiero que, y ahí voy a nombrar a la persona que me preocupa. Vamos a suponer que a mí me preocupa Juan, por decir algo. Quiero que Juan esté como deseo que esté. Y si no está como yo lo deseo, ya no me interesa. No me importaría que estuviera muerto. Así tal cual como lo digo, aunque suene duro, ¿eh? Pero bueno, estos son ejercicios para gente valiente. Voy a volver a repetir. Quiero que Juan esté como deseo que esté, y si no está como yo lo deseo, ya no me interesa. No me importaría que estuviera muerto. Eso es lo que realmente yo estoy sintiendo, porque yo estoy tomando conciencia de que yo estoy todo el tiempo mirando mi preocupación, creyendo que yo estoy preocupada por Juan. Pero eso es mentira. Mi alma lo sabe. Entonces ahora voy a hacer el movimiento sanador, o sea, las frases sanadoras para solucionar esto en mí. Y voy a decir, renuncio a mi preocupación. Renuncio a mi preocupación. Y voy a nombrar a esa persona. Por eso la vamos a correr a la preocupación. Juan, elijo mirarte. ¿Se acuerdan que se llamaba Juan, el mío, este que está acá? Elijo mirarte. Te amo. Ahora te tomo como eres. Asiento a tu destino. Me rindo a tu destino. Te amo. En el caso que se tratara de un hijo, por quien yo estoy muy preocupada, vamos a poner un hijo. En este caso, bueno, voy a poner una hija. Le podemos agregar, porque por lo general siempre las madres estamos preocupadas por los hijos. Tú por ti, yo por mí. Esto es demasiado para ti. Yo puedo con ello. Tú por ti, yo por mí. Entonces le estoy dando fuerza a mi hijo, no lo estoy debilitando. Esto es demasiado para ti. Yo puedo con ello. Si queremos testear si esto ha desaparecido, si la preocupación ha desaparecido, puedo volver a poner el papel de la preocupación, pararme sobre la preocupación, ¿sí? Me paro sobre la preocupación y me fijo si sigo sintiendo lo mismo que sentía antes. Si cambió el sentir, es porque realmente la preocupación desapareció. Entonces realmente yo puedo ver. Esto ya lo expliqué yo la otra vez, cuando nosotros decimos que estamos mirando a alguien, pero en realidad no estamos mirando a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora? ¿No? Que no estaría de más hacer ese ejercicio. Esperen que lo voy a buscar. Vamos a hacer un ejercicio en donde, como nosotros creemos que miramos a alguien, pero no estamos mirando para nada. Ya que estamos hablando del preocuparse y el mirar. Nos va a venir bien. Tengan paciencia, que ya lo encuentro. Porque así. Bien.
vamos a imaginar, que es lo normal también aquí en el mundo, ¿no? Que tengo conflictos en mi vida, ¿no? Un conflicto con alguien en mi vida. Fíjense que vamos a cambiar los muñequitos. ¿Sí? Voy a buscar otros muñequitos. Vamos a suponer que esta soy yo y que tengo conflictos con esta persona. Miren que me voy a buscar mientras otros muñequitos más para ya tener preparados acá. Así no me tengo que estar agachando tanto. Bien, ¿no? ¿Estamos todos listos? Preparados ya. Vamos a empezar con los conflictos. Hoy estamos, fíjense que estamos tratando temas candentes, ¿no? Tengo un conflicto con alguien. No importa quién sea. Esta soy yo y tengo un conflicto con este. ¿Bien? En este caso, bueno, son dos hombres, pero no importa. Vemos que no tenemos conflictos con todas las personas nosotros, solamente con algunas, ¿no? Esas personas justamente son las que nos revelan algo de nosotros que no queremos ver ni saber. Las energías de las personas en conflicto están entrelazadas entre sí y piden ser reconciliadas, o sea, que haya una compensación. Como nosotros tenemos una parte llamada ego, ¿no? Tiene una tendencia, ¿no? A justamente percibir a los demás como él cree y no como realmente son. El ego ve como él cree que son las cosas, porque el ego siempre quiere tener razón, ¿no? Si yo lucho contra mi ego, lo único que voy a lograr es que mi ego crezca y cada vez se haga más grandote. No voy a ir para ningún lado. Lo único que podemos hacer con el ego es verlo, aceptarlo como es, agradecerle su presencia, sin cederle el mando, y entonces nos vamos a volver a recolocar en nuestro lugar adulto. Primero vamos a hacer un trabajo, ¿no? Con el ego. Vamos a buscar un lugar, vamos a imaginar que este es el ego, ¿sí? Otro lugar para mi estado adulto, ¿sí? Vamos a cambiar los roles, después los vamos a usar para otra cosa. El ego, mi estado adulto, y esta soy yo habitualmente, o este soy yo. Lo que tenemos que hacer siempre es, si lo hacemos con papeles, como les digo siempre, en el suelo, aunque no haya papeles, puedo hacer una marquita en el suelo para ubicar también, o plantillas, bueno, lo que tengan, ¿no? Es bueno que pongan los papeles porque es como que me marca más el espacio, ¿no? Me voy a colocar unos segundos en cada lugar, en el mío, viendo esta representación, en el ego y en el yo adulto. ¿Y qué información recibo estando parada en cada uno de los lugares? Hasta que yo sienta que estos tres están unificados para poder permanecer en mi yo adulto. Que hay equilibrio, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? O sea, mi personaje, ¿no? Asumo mi vanidad, asumo mi miedo a la realidad, le voy a dar gracias al ego por su estímulo. Yo ya he crecido, soy como soy, me rindo. O sea, reconocer, ¿sí?, que todos tenemos un ego, que justamente con el que estamos todo el tiempo siempre subido arriba al caballo,
rendirnos, no luchar contra el ego, porque ya saben que eso no sirve para nada, es muy sanador, porque eso me permite permanecer en mi estado adulto. Si no estoy en un estado niño o en un estado padre, como ya vimos la otra vez los estados, ¿no? Y es importante para poder vivir la vida con dicha y plenitud, estar en el estado adulto. Ahora sí vamos a hablar de conflicto, ¿no? Este es un ejercicio, ¿no? Que lo tengo que hacer yo, para mí, ¿no? La persona representa a alguien o algo, ¿no? Sintiendo lo que hay en ese momento, a los pocos segundos lo suelta para ir al segundo lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero lo que vamos a sentir, ¿no? Es un poco conectarme, vamos a sacar el ego, por ahora, con que yo tengo el conflicto, ¿no? Es muy bueno pararme en el lugar del otro, ¿sí? Y pararme en mi lugar y ver qué siento cuando yo miro al otro desde mi lugar y qué siento cuando yo me paro en el lugar del otro, ¿no? Cuando estoy en mí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a honrar y agradecer. ¿Mm? Le podemos decir alguna frase, te veo, te honro, te agradezco, ¿sí? Gracias. Porque recordemos que el otro, si a mí me irrita, es porque me está mostrando eso que yo no quiero ver en mí. Yo voy a mirar por este lado porque con este asunto de la camarita tengo que ir y venir, ir y venir. Bien, así hasta que yo sienta que realmente pude decírselo de corazón, esto del gracias y te honro. No es que lo digo como un papagayo así, palabras sueltas que no sirven para nada, ¿no? Bien. A veces estamos tan enredados en conflictos tan enredosos, ¿no? Que en las constelaciones se llama proyección o doble transferencia, ¿no? Y resulta que, bueno, tenemos que hacer un ejercicio un poco más potente, ¿no? Para poder deshacer esta relación que es tan difícil en nuestras vidas, ¿no? Vamos a poner un papel. Acuérdense que yo pongo el muñequito. Ustedes ponen un papel para mí y un papel a unos metros para justamente la persona con la que tengo el conflicto. Vamos a suponer que yo soy A y la persona en conflicto se llama B. A y B están en conflicto. Por lo general en una constelación, cuando hay un conflicto, las personas están enfrentadas, se miran así de frente, ¿no? Quedan enfrentadas. Me voy a poner encima de cada papel, como hicimos hace un rato, para sentir las energías mías y la de mi contrincante o enemigo, ¿no? En este caso que tengo el conflicto. Ver qué movimiento siento que hace mi cuerpo cuando yo estoy en A y cuando estoy parada en B. ¿Sí? Y vamos a poner, ¿sí? Detrás de A, que soy yo, a otra persona u otro papel, que lo vamos a llamar D, la D de dedo, y detrás de B voy a poner otro papel que le voy a llamar C, C de casa. Yo pongo representantes en este caso, pero ustedes pueden poner papeles. Papel A, yo tengo un conflicto con B, y detrás de A ubico a D de dedo, pongo otro papel que diga D y otro papel detrás de B que diga C. Parada en mi lugar, que soy A, voy a observar si yo realmente estoy mirando
a los ojos a la persona con la que tengo el conflicto, o si yo estoy mirando detrás de esa persona. O sea que yo creo estar mirando a B, pero yo en realidad estoy mirando a C. Que eso es lo que sucede siempre. Yo creo que estoy mirando a mi madre, por decir algo, pero yo estoy mirando a alguien que está detrás. Por eso tengo conflicto con mi madre, porque yo no estoy mirando a mi madre, estoy mirando a alguien que está detrás. ¿Mm? Luego me voy a parar en B y voy a mirar a ver si realmente yo estoy mirando a A, si B está mirando a A, o si realmente está mirando el que está detrás, o sea, D. Esta es la razón del conflicto. Nadie está mirando a nadie. Yo creo estar mirando a este, pero estoy mirando al otro, y este cree estar mirando a este, pero está mirando a este. Así está desordenada la cosa. Entonces nadie está viendo nada. Creo que veo, pero no veo. Por eso en las constelaciones familiares se usa mucho esta frase te veo. Te veo. Ver al otro quiere decir es que lo veo, que yo estaba ciego, tenía una venda en los ojos, ¿no? O era chicato, estaba corto de vista, no lo veía. No se refiere a la visión física, se refiere a la visión espiritual, del alma. Te veo, te veo. Ahora sí te veo. Antes no te veía. Porque yo estaba creyendo que te veía a vos, te miraba a vos, pero yo estaba mirando a otro. Es un mirar profundo, es un mirar desde el corazón. A eso se refiere. No es que lo veo porque, a ver, si apagamos la luz no vemos nada. No estamos hablando de esa visión. Estamos hablando de una visión interna, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los movimientos de esto? Porque acá si este conflicto se presenta dentro de mi sistema, que es lo más normal seguramente que se presente, la cosa está cruzada. Este está mirando a este y esta está mirando a esta. Estos están haciendo así. Por eso están en conflicto. Entonces solo me voy a dejar ahora en el campo, voy a dejar A y a C. Acuérdense en que yo era A y esta que estaba aquí atrás de B era C. Vamos a dejar en el campo a y a C. O sea, yo y esa persona con la que inconscientemente veo, creyendo que yo lo veo a B, pero no lo veo a B, sino que estoy viendo a C. Mi alma está mirándolo a ese, o a esa, no importa, si es masculino o femenino, ¿no? Entonces, parada en mí, voy a ver qué siento cuando miro a ese que estaba detrás del otro, que yo tengo conflicto. Quizá no pasa nada. Quizá miro al suelo. Quizá miro a lo lejos. Ese que estoy mirando es alguien de mi sistema, seguramente, que no fue visto. Y entonces mi alma lo está mirando, porque alguien lo tiene que mirar, y en ese caso soy yo, estoy mirando a ese, y no estoy mirando, en este caso, a mi madre. Yo hago ejemplo con la madre, puede ser la tía, el papá o un hijo, no importa. Ese con el que yo tengo conflicto. Luego me pongo en el lugar del otro, ¿no? Me pongo en C, me paro ahí y también hago lo mismo. Espero a ver a dónde mira, ¿sí? Si mira a lo lejos, si mira al suelo, a dónde se va mi mirada, si mi cuerpo se inclina hacia adelante, hacia atrás. Por eso yo siempre recomiendo hacerlo corporalmente, ¿no? Háganlo en el espacio, porque es más sentido que si lo hacemos con los vínculos, ¿no?
Para hacer con los vínculos necesitan un terapeuta que los vaya acompañando. Hacerlo solo con los vínculos es muy, muy complicado. Entonces me voy a dar cuenta, ¿no? Que ahora yo estoy parada en el lugar de ese ancestro al que nadie miró, ¿no? Y al que yo estoy mirando. ¿Qué voy a hacer ahora para poder estar en paz con todo esto, ¿no? Le voy a decir algunas frases sanadoras, ¿no? Otra vez parada en mí, vuelvo a mi lugar. ¿Y qué le voy a decir? Ahora te veo, te honro. Si quiero puedo hacer un movimiento de honra hasta el suelo, con la frente en el piso, las manos estiradas, con las palmas hacia arriba. Te agradezco, tú perteneces, te doy mi lugar en mi corazón. Estas frases que nos vayan surgiendo, que hagan que podamos incluir a este ancestro, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer, vamos a volver a poner, no es cierto que no eran estos, se me mezclaron todos los muñequitos, con B y con D. Vamos a sacar a los otros y vamos a dejar a B y a D y vamos a hacer el mismo movimiento. ¿Qué siento cuando estoy en B? ¿Qué siento cuando estoy en D? Si yo soy B, voy a honrar a este ancestro que nadie lo miró, por eso B está mirando a este. Y le voy a decir las mismas frases. Te veo, te honro, te agradezco, gracias por estar en mi vida, tú perteneces. Lo importante es darnos cuenta, ¿no? Cuando hay un conflicto, de poder detectar con quién nosotros estamos identificados, a quién estamos mirando, ¿no? Esto se llama la doble transferencia y es bueno detectar la doble transferencia en los sistemas porque son justamente las causantes de mayores conflictos en todas las familias, ¿no? A ver ahí supongo que ahí me ven. Bueno. Para la próxima vamos a ver si hacemos el de las masas, porque otra vez yo me olvidé de comprar las masas para trabajar los linajes. Se los debo, es el de las masas. Bueno, así que ese el de las masas lo vamos a hacer para la próxima. Bueno, pienso que con esto que hemos visto, de lo femenino, lo masculino, la doble transferencia, este asunto de la mamá que tiene que darle permiso al papá para que los hijos tomen a su papá, ha sido bastante potente. Bueno, nos veremos en el próximo encuentro y veremos a ver qué es lo que surge y haremos, bueno, les prometo que vamos a hacer lo de las masas. Vayan comprándose las masas, yo todavía no las fui a comprar. Tenemos las masas, acuérdense, de 2 colores para hacer lo de los linajes. Bueno, los despido y nos vemos en la próxima. Chao, gracias por estar ahí.